le doy la bienvenida formal a Luis Colau. ¿Cómo te va, Luis? ¿Qué tal, Walter? Un gusto, como siempre, charlar con vos. Bueno, sorprendente esto, porque uno hace pocos días atrás, o pocas semanas atrás, se armó una discusión sobre a ver cuántas escrituras había hecho Vidal, cuántas había hecho Kicillof, cuántas habían hecho en el último tiempo. Ahora esta revelación de Bianco, como que estaban todos ahí, y en realidad se hizo con los mismos empleados, sin presupuesto, solo porque ALAC dijo hay que hacerlo. Muestra una desidia de algunos sectores de la política, que es precisamente lo que después se traduce, ¿no? Vos sabés que esto viene, como vos bien decís, de larga data, y no es solo el tema de las escrituras. Lo que se ha perdido en nuestro país es la burocracia en el buen sentido, porque uno asocia la burocracia con la Mólice, con el famoso Estado elefantiacico que dicen algunos sectores interesados en que desaparezca el Estado, pero la burocracia tiene que ver también con lo que ha sido históricamente, por ahí, y lo que falta, una verdadera carrera en el sentido administrativo. Y también nuestro país adolece de uno de los temas que es la refundación permanente. Entonces, cada vez que se cambia de administración, empiezan a pasar las oficinas de un lado al otro, uno viene, se le ocurre una cosa, se le ocurre otra, y se producen estos atrasos que son inentendibles en el Estado. Inentendibles. Porque, fíjate vos, hay otros ejemplos. Yo te puedo dar el ejemplo de lo que está ocurriendo con los planos en geodesia y demás, que tenemos atraso de expediente de 2 años, que en 2 años, 2 años y medio, 3 años ni fueron mirados. Entonces, cuando vos te encontrás con esto, decís, ahí radica uno de los problemas de la burocracia del Estado. Mirá, yo siempre pongo un ejemplo. Cuando yo empecé a trabajar en la parte inmobiliaria hace 40 años, un plano de propiedad horizontal te tardaba 60 días. 60 días. Y se hacía a mano, se mandaba por un gestor. Allá lo agarraba una persona que lo hacía a mano. 60 días. Hoy, con suerte y viento a favor, 1 año, 1 año y medio. Y ahora se hace 1 año como poco. Y hoy se hace todo digital, vía web. Entonces, ¿cómo? Eso que nos ha hecho adelantar resulta que triplicamos los tiempos de un trámite, cuando en realidad tendría que ser mucho mejor y tendría que actualizarse de otra manera, pero tiene que ver con esto también, tiene que ver con que falta en el Estado verdadera capacitación y que el empleado estatal tenga una carrera como corresponde. Esto es mirá, y te cuento una anécdota que creo que viene bien al tema. Uno de los mejores gobernadores que ha tenido la provincia de Buenos Aires, y no hay duda de eso, fue Oscar Ale. En 4 años hizo más que muchos de todos los gobernadores que vinieron después, en 8 o en lo que sea. Y un día teniendo una charla de las que pude tener con Allende, hablando, yo le pregunto precisamente cómo había sido que en tan poco tiempo habían podido hacer la magnitud de la obra que hizo. Y me dijo, mira, cuando yo llegué al gobierno me traje mis ministros y nada más. Todos los demás eran los que habían quedado en la administración anterior. Entonces sabían que tenían que trabajar porque yo los estaba mirando, porque no eran empleados que había puesto yo. Entonces se había generado, había una burocracia, lo mismo que pasaba en vialidad, lo mismo que pasaba en todos lados. Bueno, hoy está haciendo falta, es una verdadera burocracia que trabaje de la manera que corresponde. Bueno, esto también es parte de lo que debe ser una reforma del Estado en el buen sentido que se debe interpretar. Sí, sí, es sorprendente, ¿no? Pero me parece que esto de la decisión política también es Absolutamente, es todo decisión política. Ayer yo tuve una reunión con el intendente de Carmen de Areco por temas profesionales y demás, y estábamos hablando de tierra, vamos a ver que son temas que me resultan bastante sensibles. Bueno, y hablábamos de eso, un poco de cómo se tienen las decisiones de los municipios después, cuando van a los funcionarios de otros niveles, se traban, esto falta, qué va, qué viene. Bueno, ese estado ágil es lo que necesitamos también. Bien, en la presentación hablábamos de este espacio Progresistas en Red, y bueno, lo último que uno recuerda como la referencia del progresismo, incluso apoyada en algún momento por vos y además con cercanía de relación,
era Margarita Stolbizer, ¿no? La creadora del famoso GEN y del sector que se veía como progresista. Pero al parecer algunos se mantuvieron en el progresismo y Margarita agarró por otro camino, porque hoy es socia en Juntos por el Cambio, ya está, se define como una moderada, ¿no?, de ese sector. Sí, pero para nosotros pasó a formar parte de la derecha. Claro. Hoy lo que tenemos electoralmente, Walter, es bien definido. Y por ahí vos que hacías un raconto de los años y de que cubrís política, desde muy chico que haces política, que cubrís política, muchas veces las fronteras ideológicas son difusas, ¿no es cierto? Sí, claro. Pero desde hace un tiempo que las fronteras ideológicas son claras. Acá vos tenés un proyecto que va por el lado nacional o popular o progresista, como nosotros nos gusta denominar, y por el otro lado tenés un proyecto neoliberal conservador que va por el otro. Pero ¿para quién son claras? Porque son claras para todos. Si yo le hago esta misma pregunta a Margarita Stolbizer, si yo le digo, pero, a ver, Margarita, usted me sorprende, usted era el GEN, era progresista, ahora se fue a la derecha, me va a decir, no, de ninguna manera. Pero habla de, no creo que me hablan de centro. Pero no creo que me la dé. No, claro, pero hablan de centro, pero ¿cómo te define? Te define la política. Las políticas te definen a dónde vos perteneces. Porque si vos estás pegado con gente, o te vas con gente, como por ejemplo ocurre en Juntos por el Cambio, o Juntos es ahora, donde se definen claramente por un proyecto neoliberal. Vamos a tener que acostumbrarnos, porque primero nos teníamos que acostumbrar a decir Juntos por el Cambio para no decir Cambiemos. Claro. Ahora tenemos que decir Juntos para no decir Juntos por el Cambio. Está bien. Se definen por un proyecto neoliberal, claramente, donde hasta han participado en el golpe de Estado de Bolivia, como acompañan todo ese tipo de política. Ayer hubo declaraciones que para mí son tremendas, del que fue el ex ministro secretario y si espera un tiempo más, cadete del Ministerio de Salud, que ahora va a ser candidato del gobierno de Macri, que decían la salud no nos importó. De Rubinstein. De Rubinstein. La salud no era prioridad. Entonces, no era prioridad la salud. Eso solo contrasta con la visión progresista de la sociedad. Cuando hablan de hay que hacer la reforma del Estado... Sí, pero que se puede entender en realidad como una definición, la de Rubinstein, que fue muy comentada, ¿cierto?, como una definición de decir, bueno, fíjense lo que era Macri, pero él era el ministro. Él era el ministro, que después aceptó ser secretario y si seguían 6 meses más aceptaba ser cadete. Entonces, primero no tiene dignidad, ¿no es cierto? Una persona que vos te van rebajando tenés que tener la dignidad de irte. Pero más allá de las cuestiones personales, uno define si tiene dignidad o no, está la definición de políticas. Cuando ellos definieron que la educación no era prioridad, que la salud no era prioridad, bueno, entonces estás definiendo claramente, te estás vinculando hacia un sector. Sí. ¿Cuál es tu entonces, cuando vos o tu modelo? Cuando vos estás con el modelo que pregonaba Bolsonaro o en Chile Piñera y lo ves como tu horizonte, bueno, claramente estás definiendo hacia dónde vas. Eso es la derecha. Entonces, a mí no me vengan a correr, no me van a poder correr por izquierda. Ahora, el progresismo nosotros tenemos otra agenda de temas y tenemos otra concepción. Nosotros creemos que el Estado tiene que ser el gran motorizador de la economía, que el Estado debe hacerse cargo de las cuestiones sociales como debe ser, la salud, la educación. Eso es el rol central del Estado. Ahora, desde el rol del Estado vos sabés a dónde te ubicás. Desde el rol social vos sabés dónde te ubicás. Lo que han hecho con el tema de la vacunación, lo que ha ocurrido con esto. Entonces, a vos te define claramente dónde estás sentado políticamente. Y nosotros no vamos a estar, por lo menos un grupo, en un lugar donde nunca quisimos estar. Nos fuimos de donde veníamos precisamente por el corrimiento a la derecha. Bueno, hoy nosotros seguimos manteniendo nuestra coherencia, estamos armando un espacio que se llama Progresistas en Red, que ya tiene un año, que hoy es un lugar de pensamiento y de discusión de políticas que tengan que ver con la agenda progresista. Que también tuvo vinculaciones y con esto de la virtualidad, charlas y encuentros con sectores progresistas de otros países de América Latina. Exacto, con el Grupo de Puebla, con el PT brasilero, con el Frente Amplio Uruguayo. Nosotros mantenemos relaciones
Y ahora hemos estado ya también, estamos en conversaciones con el Frente Grande para este acompañamiento que vamos a hacer al Frente de Todos desde el sector del progresismo sin estar incluidos dentro de lo que es el Partido Justicialista. Entonces nosotros estamos acompañando un proyecto desde nuestra visión y aportando temas de agenda que creemos que son necesarios de discutir también. Hoy no estamos en la cuestión electoral. Claro. Nosotros vamos a acompañar, pero estamos pensando en que este proyecto tiene que mejorarse, agrandarse, expandirse ya con vistas al 2023. Bueno, en esta definición está claro precisamente estas cuestiones, ¿no? De cuál es un modelo y cuál es otro. Me parece que incluso hasta respetando a aquellos que defienden un modelo y absolutamente a quien define nosotros otro. Respetamos el modelo neoliberal conservador, no lo compartimos, ellos no nos respetan a nosotros, porque la descalificación que se hace de la centroizquierda tiene que ver con esto, con la falta de respeto e inclusive a los valores republicanos y democráticos. Se dicen republicanos pero no son republicanos, porque no respetan entonces el pensamiento, porque todo lo tiñen. Cuando vos das ciertas definiciones, sos un comunista, sos el zurdo, el zurdaje. A ver, a mí no me ponen mequita. Tengo orgullo de haber tenido, y vos lo conociste, a mi tío fue fundador del PC en Mercedes, y orgulloso de su militancia y su lucha. A mí no me va a temblar decir ¿qué pienso? Sí, hay que preguntar dónde está hoy el Partido Comunista, ¿no? Hay que preguntar dónde. Sí, no creo que por este conjunto, pero no importa. Pero yo me refiero a que la pertenencia política uno lo tiene que llevar también desde lo que uno siente y las convicciones que tiene. Entonces, para mí no es mala palabra ser socialista. He tenido el honor y el orgullo de poder acompañar como candidato a intendente a Hermes Wiener. Y alguien que me diga si Hermes Wiener no fue una persona digna, que trabajó. Me pregunten en Santa Fe. Pregunten en Santa Fe quién fue Hermes Wiener. O quién fue Antonio Bonfatti, o cómo fue el gobierno socialista en Santa Fe. Entonces, ¿por qué tenemos que esconder nosotros? Y sí permitir... Sí, que es llamativo porque en esta cuestión, ¿no? En el caso de Santa Fe, como se da la fuerza que tiene el socialismo, como también tiene su propio peso específico en el aspecto electoral, muchos de los que defenestran los aspectos socialistas los van a buscar como socios. Exacto, exacto, eso es. Vos fijate cómo va, los van a buscar como socios aquellos que por el otro lado defenestran todo lo que es la centroizquierda o la socialdemocracia. Y no ve, pero el modelo que ellos proponen, porque acá donde está también la otra falacia, el modelo que ellos proponen no existe en ningún país. Porque ese modelo neoliberal conservador sin Estado, que cada uno se arregle como pueda, no existe. Lo ha dicho John Biden, el presidente de Estados Unidos, que no lo podemos tildar. Juan Domingo, no lo podemos tildar de comunistas, algo que, bueno, algunos lo han tildado, pero bueno, esos son los Pérez, esos muchachos que ya pegan demasiado la vuelta. Pero John Biden lo ha dicho en el Congreso de los Estados Unidos. Fracasó el modelo de derrame, fracasó, lo ha dicho, y que eso de la rebaja de impuestos que le hicieron a las empresas y le sacaron los aportes a los salarios fue una transferencia fundamental y tremenda a las mismas empresas o a los CEOs de las empresas, y no derivó el mejor salario. Entonces, ¿qué está haciendo? Está haciendo de abajo hacia arriba, y la economía de Estados Unidos se está recuperando por subsidios. Entonces, cuando vos hablas de eso, que está hablando también de subsidios como los que existen aquí en la Argentina. Absolutamente, ¿no? Pero en todo... La reivindicación de los sindicatos. En todos los países del mundo ocurre eso, Walter. En todos los países del mundo está ocurriendo. Salvo en lugares muy puntuales. Pero entonces le venden a la sociedad un modelo que no existe. Fíjate lo que pasó en Chile. El gran exitoso modelo, los problemas que tiene. Y es más, hoy la Constitución está manejando la centroizquierda y la izquierda. Es más, la presidenta de la Constitución, de la constituyente, es un intelectual que viene también del indianismo, de los pueblos originarios, y va a haber una constitución igualitaria de pueblos originarios. Entonces, es esa contramano de la historia que vende. Entonces, lo primero que te dicen, no, a vos te gusta Venezuela, a vos te gusta...
no es lo que te gusta, es lo que uno siente que la sociedad debe tener. En los países donde mejor se vive, no están los modelos de estos muchachos, Eso no está en esos países, El modelo de estos muchachos son los países que producen desigualdad. Nosotros queremos un país igualitario en todos los aspectos. Eso se requiere con una actividad y una actitud del Estado para mejorar la sociedad. Es la única forma que se conoce. Progresistas en Red, entonces, en esta campaña manifiesta su apoyo, entonces, al frente de todos. Vamos a apoyar y estamos trabajando para la construcción desde ese espacio, con otros partidos también que tienen que ver con el progresismo, de un espacio donde podamos abrevar y donde podamos estar todos los sectores progresistas, acompañando en este momento, pero también fijando temas de agenda. Bien. Es una reaparición suya también en la política activa, porque si bien de esto nunca se sale, ¿no? Sobre todo que de hecho me está contando de lo de Allende, de su participación política, de su familia y bueno, estas cuestiones, pero es como una especie de ¿quiero volver? Mira, como puedo decir, uno no se termina de ir nunca, parece, viste los chalchaleros que ¿Cómo me voy a ir si siempre estoy volviendo? Si siempre estoy volviendo. Pero, mira, creo que en algunos momentos uno por lo menos tiene que tratar de acompañar o dar una mano donde uno siente que hace falta. No en lo personal, yo no aspiro a candidaturas, para mí ese no es el tema, sino el acompañamiento y poder crear conciencia también en sectores de la sociedad de cuál tienen que ser los aspectos que uno necesita de la política. La política, en definitiva, si no le sirve al ser humano, si no le sirve al hombre para mejorar esa herramienta de transformación que debe ser la política, no sirve. Bueno, pero de todos modos los mejores recuerdos le han quedado de su paso por el Consejo Deliberante. Tengo lindos recuerdos. Sí. Y se le dibuja una sonrisa. Pero tengo buenos recuerdos porque vos fijate que hasta ahora algunas de las cosas que uno propuso están andando bien. Quiere decir que están mal. El Banco de Tierra. El Banco de Tierra. Uno tiene todavía su corazoncito sobre algunas cosas que hizo por ahí, que no fue tan en vano el paso por el Consejo Deliberante. Pero también fue un Consejo Deliberante muy interesante. Claro. Muy interesante, con gente muy de buenas opiniones políticas, de gran debate. Yo a veces cuando reflexionamos sobre esta cuestión de la actualidad que tiene el Consejo Deliberante, me permito ser bastante prudente para no herir susceptibilidades, ni mucho menos ser irrespetuoso, ¿no? Porque en definitiva quienes están en el Consejo Deliberante han sido legitimados por el voto popular. Y eso ya me merece el máximo de los respetos, porque dicen el Consejo Deliberante hoy es pobre, los debates son pobres, las personas que están no están preparadas. Bueno, es en definitiva lo que ha elegido la gente. Desde ese punto de vista no se puede discutir. Ahora, cuanto menos uno puede decir, es diferente a los consejos deliberantes que conocimos tiempo atrás, o consejos de otrora que eran muy distintos. Explíqueme esa diferencia. Yo creo que también la política hoy tiene que repensarse en algunas cuestiones, empezando por los partidos políticos. Vos necesitas volver a los partidos políticos, pero con la base clara, ideológica, y la discusión política. Entonces, cuando vos tenés... ¿Y los cuadros? Y ahí formás cuadros, claro. Ahí formás cuadros. Uno tiene que saber cuál es el origen del partido, qué defiende el partido, cuál es la política. Como decía Levenson, doctrina y conducta. Doctrina para que te conozcan y conducta para que te voten. Entonces el partido político tiene que identificar esa doctrina y la persona que lleva adelante no lleva la representación sola, sino lleva la representación de un pensamiento. Y ese pensamiento político tiene que estar plasmado en el Consejo Deliberante en lo que uno propone. Entonces, ¿cuándo se produce la simbiosis? Cuando ese pensamiento se transforma en norma y esa norma se hace aplicable. Esa es la discusión política de fondo. No, si la chicana, que siempre la hubo, y hasta te diría que son parte del folclore. Pero la discusión va mucho más a fondo. Y la ciudad necesita esas discusiones que hoy no las vemos, pues son las discusiones de fondo. Entonces vos podés discutir una resolución,
pero discutamos a fondo algunos temas que Mercedes necesita discutir. Nosotros tenemos que poner sobre la mesa la discusión del Mercedes que viene, por perfil productivo, su desarrollo dentro de lo que es la región, el desarrollo del corredor oeste, eso es lo que tenemos que discutir. Un buen principio es la ordenanza de zonificación. Absolutamente, pero más de zonificación hoy tenemos que avanzar más, que creo que en ese sentido se está yendo también, que es la planificación estratégica de la ciudad. Ahora, vos para planificar, lo primero que tenés que tener es el contexto. Sí, claro. Entonces, ¿cuál es el contexto? ¿Dónde está ubicado Mercedes? ¿Cuál es el contexto actual? ¿Qué hace el corredor oeste respecto a la región, a dónde va? Tenemos que discutir eso. Y hacia más arriba hay que discutir una reforma de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Esas son las discusiones que hay que hacer, hay que dar, sí, sin claro. tenerle miedo. Sí, bueno, va a ser un buen momento para discutir todo, ¿no? Claro. Y el tema de las autonomías municipales también, que es un debate que se ha planteado con el tema de la pandemia. Que nuestra Constitución quedó a contramano de la Constitución Nacional. Porque la Constitución Nacional consagra la autonomía de los municipios, sí, claro. Y no la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Porque hay que decir las cosas como son. A Duhalde lo único que le interesó en su momento era su reelección. Sí, claro. Arregló con Aldo Rico, que por ahí lo andan buscando algunos Aldo Rico, porque parece que hubo algunos caramelos que no repartió, y no se votó la autonomía municipal. Sí. Tengo entendido mañana, no sé Pedro si vos contás con algún dato, pero tengo entendido que mañana, y un poco de la mano de lo que decía Luis, me parece que hay un... A las 11. Ah, bien. Cuénteme, ¿qué sabe de eso? Mirá, me ha llegado una invitación que tiene que ver con el planeamiento estratégico. Creo que algunas presentaciones. Claro, cuando empezó a decir esto me vino a la cabeza esto que se quiere hacer, pero no tengo demasiado en claro qué es. Sí, es una presentación, no lo he visto bien todavía qué es, pero sí hay una presentación mañana en el Salón de Bomberos sobre el tema. Deben ser, se ha estado trabajando en los parámetros y demás. Que congrega sectores profesionales. Sí, profesionales, sectores. A ver, la planificación estratégica de una ciudad se debe hacer no solamente sesgada a... las ciudades no son una cosa tan fácil que se haya que dejársela nada más que a los arquitectos o a los profesionales. La ciudad es mucho más compleja y tiene que tener toda la sociedad vinculada claro. Y discutir entre la sociedad qué es lo que queremos, la educación, la salud, nuestra ubicación, qué vamos a proponer, cómo vamos a hacer el futuro. Mirá, acá hay cosas muy interesantes. Cuando yo estaba escuchando un ramal yo no me acuerdo si era de ferrocarril, que se inauguró, de ruta, que hablaba el presidente y habló el ministro. Tenía que ver con algo del ferrocarril. Que decía la recuperación del ferrocarril tiene que ver no solo con la carga y todo lo demás, sino tiene que ver con el arraigo. Entonces, nosotros tenemos que discutir el arraigo de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra ciudad. ¿Qué le vamos a ofrecer para ese arraigo? Bueno, esa es una de las discusiones que vos tenés que tener. Y proyectar la ciudad a 20 y pico de años. No dice a 20 y pico de años, mirá lo que pasó en Rosario. Y ahí tenés un ejemplo de lo que fue el gobierno socialista. Cuando se discute Rosario, Rosario le daba la espalda al río. Discutieron planeamiento estratégico, lo hicieron y hoy la ciudad integró. Y esa es la parte más dinámica de Rosario. Entonces, esas discusiones, trayéndola a lo nuestro, yo he visto debates, por ejemplo, en Bahía Blanca, cuando Jaime Linares fue intendente, se hicieron en un cine las discusiones de la planificación estratégica de la ciudad, presupuesto participativo, o sea, cosas que movilicen a la ciudad. Eso habla de comunidad, que es hacia donde nosotros tenemos que apuntar. Sí, es una especie de refundación también, porque tiene que ver, en este plano también tiene que ver con decisiones políticas, porque muchos de estos aspectos de participación existen. Existen hoy, existen hoy, esto de presupuesto participativo, la participación comunitaria a través de la posibilidad de presentar peticiones particulares en el Consejo Deliberante, la posibilidad de llamado a audiencias públicas, o de plebiscitos. Pero siguen siendo temas particulares. Sí, puntuales. Y particulares, sectoriales si vos querés. Ahora vos lo que tenés que discutir es otra cosa.
la ciudad. Sí, claro, el conjunto. Tenés que discutir el conjunto. Entonces tenés que tener la sociedad de fomento, tenés que tener los colegios profesionales, tenés que tener el Estado, las distintas representaciones, Cámara Económica, todo lo que sea la fuerza viva de la ciudad, discutir. El comercio dará su visión, nosotros daremos la nuestra, desde el punto de plano arquitectónico darán la suya. Bueno, vamos entre todos, vamos a modelar esa ciudad que queremos para los próximos 20 años. ¿Será tal vez, Luis, que siempre estamos pensando en lo urgente más que en lo importante? Totalmente. Bueno, ahora tenemos pandemia de por medio. Claro. Hoy la urgencia, yo en una nota que hacía para mis colegas por el Día del Martillero del año pasado, que no lo pudimos festejar, como vos sabés que solemos hacerlo, yo decía que en ese año nuestra utopía había sido vivir, la vida era nuestra utopía. Bueno, hoy tenemos que empezar a volver a caminar con las otras utopías. Decía Galeano que la utopía es algo que te va corriendo y vos... Bueno, en definitiva la utopía es caminar. Cada vez me acerco, cada vez se aleja. Porque en definitiva lo que plantea Galeano, la utopía es caminar. Entonces lo que nosotros tenemos que plantearnos hoy es esa utopía de ciudad, ir hasta esa. Por ahí no la vamos a alcanzar nunca. Pero tenemos que pensar en esa ciudad y tenemos que caminar hacia esa ciudad. ¿Qué va a ser? Es el proyecto común de los mercedinos. Ahí no vamos a diferenciar colores políticos, porque es la casa común de todos, nuestra ciudad. Sí, claro, verdaderamente este espacio de participación. Yo creo que igual la pandemia nos deja algunas cuestiones, como por ejemplo el tema de, que ya no es puntual, sino es más general, el pensamiento de la creación de un comité de crisis, por ejemplo, en esto de la pandemia. Sí. Porque ahí no está la cuestión sanitaria nada más discutida, está la cuestión de lo que afecta estas restricciones o medidas de cuidado, como la quieran llamar, al comercio, cómo afecta a la educación, y ahí se juntaron muchísimos sectores, ¿no? Parece que puede ser un buen comienzo. Claro, es que vos de tener comités de participación. En esos temas, como nosotros... CDR, no, a ver si me dicen. Nosotros, por ejemplo, a nosotros nos ha tocado, no hemos participado directamente, pero ver lo del comité de crisis para ver cómo nuestra actividad profesional se insertaba dentro de algunas cuestiones, discutir con el intendente cómo vamos a abrir la oficina, de qué manera lo hicimos, claro. Y esto replicado, en el caso nuestro, en las 17 localidades que manejamos en el departamento judicial. Entonces, eso también, bueno, ¿cómo hacemos para que tratar de lo mío, pero sin afectar al conjunto de la sociedad? Cuando yo tengo una oficina y dice entre con barbijo y hasta 3 personas, no me estoy cuidando yo solo, estoy cuidando al conjunto de la sociedad para que no se contagie. Bueno, esas cosas hay que traerlas. Igual que principios básicos de regionalización, de tareas de que hay que seguir hablando y discutiendo cómo vamos a definir. No solo es el crecimiento lineal o demográfico o de zona, sino hay cosas más profundas que nosotros los mercedinos tenemos que discutir. Luis, finalmente, última pregunta, y tenemos la presencia de otro invitado que nos va a acompañar en el día de hoy, pero te pediré una definición sobre el actual gobierno municipal. Yo sé que vos tenés tu corazoncito por esto que decías respecto de la política de tierras, y eso te hizo, independientemente de que en otras oportunidades estabas en funciones legislativas y representando un color político, pero siempre has tenido buenas relaciones con los intendentes. Bueno, en este caso me dio la sensación como que te acercaste bastante más porque te sentías más representados en algunas de las políticas que se llevaban adelante. Esto de tierras, por ejemplo, es una de ellas. ¿Veo mal? ¿Veo bien? No, ves bien. Aparte, también convengamos que desde el punto de vista institucional, el Colegio de Martilleros tiene con el municipio, tenemos unos convenios de trabajo. A veces podías llegar a tener esas reuniones, claro, y salías de la reunión y te ibas a tu casa. En otras oportunidades podías comentarle a un periodista, tener ganas de... Por lo que yo te decía, y hablábamos al principio, uno tiene un acercamiento ideológico con el gobierno. Cuando yo veo, en lo particular, veo algunas obras que se hacen que tienen que ver con lo funcional y troncal, lo de la 16, lo de la 34, ese concepto, bueno, es lo que uno durante muchos años estuvo batallando y peleando. Entonces, cuando vos ves que hacia ese lugar va el gobierno y ese color político,
de ahí deriva el apoyo, o por ahí la gana de decir, bueno, mirá, si hace falta, acá te puedo dar una mano, nada más, pero con ese solo, sin otro interés personal. Luis, como siempre, un placer. Muchas gracias. No, a vos, como siempre, gracias.